Academia Credo, para la reforma de toda la vida y la cultura. Hola nuevamente, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos nuevamente. Bienvenidos al podcast de Academia Credo para la reforma de toda la vida y la cultura. ¿Por qué esto es tan importante, la reforma de la vida y la cultura? Pues precisamente porque creemos que es a partir de el Evangelio, la Escritura, que vamos a hacer esta transformación tan necesaria. Todos estamos de acuerdo que es necesario transformar nuestra vida y nuestra cultura, porque como estamos seguro que no es el punto culminante de lo que nosotros que tenemos esperanza y fe, sabemos a lo que vamos a llegar, ¿no? Pero para eso necesitamos pensar con claridad en este mundo torcido y es importante tener nuestros puntos de partida bien claros y sobre cuáles vamos a determinar esos puntos, sobre cuál base vamos a determinar esos puntos de partida, y obviamente esa base es la Escritura misma, Dios mismo, Jesucristo mismo. Él es la esencia y la base para todos estos puntos de partida. Sí. Apocalipsis 22:3 hemos estado analizando ya por 2 podcasts anteriores y hoy vamos a llegar a tratar de aplicar esto, ¿no? Tratar de un poquito de aplicabilidad en nuestra vida, como lo hemos mencionado. La Escritura es aplicable para toda la interacción humana. Así es. ¿Sí? O sea, no hay un elemento donde Dios vaya a decir, se me olvidó decirles algo con respecto a esto, ¿no? Exacto. Hay aplicabilidad. Entonces, Apocalipsis 22:13, yo soy el alfa, la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Estuvimos estudiando el género literario como tal, estuvimos hablando del contexto histórico, ¿sí? Uh-huh. Y anteriormente estuvimos hablando acerca del significado original. Todo esto para honra y gloria de Él. Él se lleva la gloria y los méritos en todo lo que nosotros hacemos. Por eso que Él es el principio de todo y el fin de todo, ¿no? Sí. En esta serie, pensando claramente o con claridad en un mundo torcido y en la enseñanza pasada o en otras enseñanzas pasadas, hablábamos de el punto de partida del necio, uh-huh. ¿Sí? Y concluíamos que el inicio del discurso del necio es aquello que es contrario a la sabiduría. El necio parte en su pensamiento de aquello que es contrario a la revelación de Dios, se engaña creyendo que puede partir sin la ayuda del Dios creador. Esta es si no estoy mal, esta es una de las cosas que trataba el gran apologista Greg Bansen en su tesis, su libro que posteriormente se publicó como un libro y se titula Sócrates o Cristo, uh-huh. ¿Verdad? Y él hablaba precisamente de este autoengaño, uh-huh. de muchos que en su necedad creen que pueden empezar a razonar sin asumir, sin presuponer uh-huh. la revelación del Dios creador. Ahora, hoy vamos a ver la parte contraria. El creyente no parte del mismo punto que el necio, ¿no? Uh-huh. El creyente tiene un punto de partida que es contrario al punto de partida del necio. No es un punto de partida similar o parecido. Uh-huh. No es un punto de partida que solo necesita unos ajustes, ¿no? Uh-huh. Es un punto de partida totalmente contrario. Uh-huh. Y en este sentido, vamos a citar Proverbios capítulo 1, verso 7, y es donde debe ser entendido, ¿no? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El principio del conocimiento, dicen otras versiones, es el temor de Jehová. El Salmo 94 habla más o menos de esto también en estos términos, cuando dice, ¿acaso no verá el que hizo el ojo? ¿No oirá el que hizo el oído? Y el salmista pregunta, ¿quién dio la ciencia al hombre? Uh-huh. Y esa es nuestra argumentación, ¿no? Uh-huh. El inicio del discurso del creyente se encuentra en reconocer, en reverenciar al Señor, darle gloria, porque sin Él no sería posible el conocimiento. Claro. En eso tenemos que reflexionar. Sí, voy a recordar un poquito de lo que hablamos hace algunos podcasts anteriores, que estábamos hablando de Eclesiastés específicamente y del necio. Recordemos que no estamos hablando de que el necio es una persona
tonta, ¿no? Que anda, No. estamos hablando de, hay gente que es muy, muy brillante en Es lo que hacen. inteligente, Algunos sí. podrían decir, pues, pero mira, hay tanta gente inteligente que no temen a Dios. Y nosotros no estamos argumentando en que es gente Sin sin conocimiento. conocimiento. Hay gente brillante que tiene mucho conocimiento. Estamos hablando del punto de la sabiduría, ¿sí? Y estamos acá con el punto de partida de que si no es por Jehová, si no es por Dios, no puede haber sabiduría. Ujú, exacto. Y repito lo que mencionamos en el podcast anterior, es precisamente, aunque estas personas, hay muchas personas brillantes que no temen a Dios, debemos entender que estas personas brillantes tampoco podrían venir ni siquiera a la existencia, mucho menos a la razón humana, si Dios no existe. Si Dios no, porque Dios es el creador, el iniciador de todo. Otra vez repitiendo nuestra argumentación bíblica es, ¿por qué? Porque la Escritura lo dice y lo enseña. Colosenses 1, porque por medio de Él, Y para Él. por Él y para Él son todas las cosas y no Amén. hay excepción alguna. Incluso entonces el mundo es del Señor, las personas son del Señor. Y no habría una persona en esta historia del hombre que venga de otro lado. Exacto. Entonces, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Eso es muy, muy importante que entendamos que una persona sabia es porque empieza con estos términos. Sí, acá en estos podcasts, básicamente, si lo quieren poner en términos un poco más técnicos, hemos estado lidiando con la epistemología cristiana, rascando realmente la superficie del asunto, ¿no? Realmente es un asunto mucho más profundo, pero toda cosmovisión debe de justificar su epistemología, su metafísica y su ética. Hemos estado hablando un poco de todos estos asuntos, pero realmente nos hemos estado enfocando en el tema epistemológico. Por eso se llama la serie Pensando con claridad en un mundo torcido, porque la epistemología va a lidiar con la teoría del conocimiento, la forma en la que lo adquirimos, la forma en la que lo procesamos, etc. Una epistemología cristiana inicia con esto, entendiendo que Él es la fuente de todo conocimiento, ¿no? La revelación del Dios de la Biblia es lo que se conoce como algo trascendente, es decir, que sobrepasa la capacidad humana y más importante, que antecede a la capacidad humana de razonamiento. Hemos dicho esto varias veces, la revelación de Dios es la precondición de inteligibilidad, ¿sí? La revelación de Dios precede al conocimiento humano, la revelación es necesaria para el conocimiento humano. La máxima expresión de la necedad del incrédulo se encuentra en que éste hace uso de la revelación de Dios para poder pensar y al mismo tiempo la niega, ¿sí? Esa es la máxima expresión de su necedad. La máxima expresión del razonamiento del creyente, por el otro lado, se encuentra en que el creyente le da gloria a Dios al reconocer que sin su revelación no podría ni siquiera iniciar a pensar. Y no queremos sonar muy reduccionistas, pero cuando este caso es cierto, el debate se acabó. El debate se acabó, ¿por qué? Claro. Y por eso es que el presuposicionalismo no es tan famoso y no es tan querido, porque le quita la diversión al debate, ¿verdad? Es decir, está básicamente dejando inmóvil al incrédulo desde el mero principio. Como no puede justificar una epistemología lo suficientemente sólida, todo lo que diga después es inválido. Sí, eso cae. Me gustaría mencionar porque cuando decís que esto parecería... Se acabó la diversión del debate, ¿no? En esto es... alguien puede decir... no sé, no terminarán siendo ustedes... ¿cómo se llama? Fanáticos religiosos donde podríamos terminar con una frase como... Es Jesús y nada más. Ya, de hecho hay varias canciones cristianas que esa es la frase, ¿no? Y entonces yo argumentaría y digo, no, es precisamente porque Jesús y nada más es todo lo contrario, porque es a partir de Jesús y su revelación en la Escritura es que nosotros
tenemos claro hoy una razón del porqué de todas las cosas. Si no tuviéramos esa razón, si no tuviéramos un porqué claro, entonces sí seríamos fanáticos, ¿no? Entonces, porque no hay el elemento del tener la razón del por qué hacemos las cuestiones. Simplemente las haríamos y ¿por qué? Pues sin razón. Exacto. Eso es un fanatismo. Nosotros Exacto. sí tenemos la razón clara de por qué. Y en última instancia, hablando específicamente de esto, es esa razón última es Cristo mismo, ¿no? Amén. Y, Amén. y decir todo lo demás, lo que viene después de eso, pasaríamos toda una vida, ¿no? Sí, y también no es válido finalmente es una terrible acusación, finalmente, porque es una mala representación de la posición cristiana. Es fanatismo porque usted es Jesús y nada más. Sí, pero no estamos diciendo que toda disciplina científica posteriormente es inválida. O sea, sería fanatismo decir, no hagamos ciencia porque lo único que necesitamos es a Jesús. No, al contrario. Lo que estamos diciendo es, hay que hacer ciencia. Y se puede hacer ciencia porque Jesús es antes. Claro. Porque Jesús provee los elementos necesarios para que la ciencia pueda realizarse. Y, de hecho, un verdadero cristianismo empuja por un desarrollo científico, un verdadero cristianismo empuja por un desarrollo civilizacional, o sea, por la construcción de cultura, y parte de la construcción de cultura es el avance científico. Claro. Lo que estamos diciendo es, hagamos ciencia reconociendo que sin el Señor Jesucristo no se podría. Claro. Ese es el punto. Entonces, no nos oponemos al avance científico, Claro. no nos oponemos a la ciencia, no nos oponemos a que nuestros hijos hagan ciencia. Lo que hacemos es, más vale que hagamos ciencia, dándole gloria a Dios. Sí. O incluso, bueno, podemos ser acusados por círculos cristianos al mismo tiempo, acerca de que ustedes y su razonamiento. Y no es eso. O sea, otra vez es... el tema de la fe no invalida el razonamiento. Exacto. ¿no? El tema es al contrario. Al contrario. Es al contrario. Entonces, ¿por qué estudiamos? ¿Por qué luchamos por ser llenos del conocimiento de Dios? Es precisamente porque nuestras acciones no son un fanatismo Exacto. sin sentido, sin Exacto. fundamento, sin base. El porqué de actuar y de vivir como vivimos, en familia, en sociedad, en iglesia, en nuestra economía, en nuestro arte, en nuestra cultura. ¿Por qué hacemos todo esto? Tiene una base y un fundamento. No es simplemente por hacerlo sin sentido, hacerlo sin razón. Todo lo contrario, es porque tenemos la única razón. Amén. Y la única base, que es el fundamento para todo el quehacer humano. Así es. Así como lo vimos en el verso de Apocalipsis 22:13, que es el que hemos estado analizando durante tres podcasts, Jesús es el inicio, la causa primaria. Antes de Él no había nada. Todo lo que vemos fue posible gracias a Él, que es la causa inicial. Si Él no inicia, nada sigue. Así Si es. Él no inicia, nada sería posible. Así es. ¿Sí? Y mucha atención, porque existen aquellos que aceptan esto. ¿Sí? Hay muchos cristianos, cuando nosotros decimos eso, muchos cristianos dicen, sí, es cierto, claro, que reconocemos a Jesús así, que Dios es el iniciador, pero no creen que Dios sea el fin. ¿Sí? Para la mente carnal no hace sentido que este Dios reclame ser el inicio y el fin. Pero para nosotros sí, esto es lo que estamos viendo. Debido a la escritura lo declara de una manera muy clara, que Él es el inicio y el fin. También hemos de creer y profesar que al final de nuestro pensamiento, discurso y acción, Él estará allí esperándonos. ¿Ya? O sea, nosotros estamos iniciando a razonar y estamos haciendo todo nuestro esfuerzo para razonar, y la conclusión de nuestro razonamiento, cuando lleguemos ahí, Él ya estará allí. ¿Sí? Esto es un punto bien importante. Cuando iniciamos a correr en la línea de salida, Él ya está en la meta esperándonos. Sí, y es importante. Es bien importante eso. Bueno, podemos decir que la enseñanza de hoy, eso debe reafirmar toda nuestra forma de pensar y actuar. Así es. Y bueno, es traerle al escrutinio, ¿no? Sobre qué base hemos estado pensando
y después actuando, ¿no? Ujú. Y debemos de tener la suficiente humildad para entender que si no hemos estado pensando y actuando de acuerdo a esta presuposición, a este fundamento donde Cristo es la base de todo, debemos de ser lo suficientemente humildes y cambiar y razonar precisamente para transformar nuestra vida y la cultura. Lo que Pablo explica en una de sus cartas, ¿no? ¿Cómo vamos a llegar a comprobar la buena y perfecta voluntad de Dios? No conformándonos a la manera de este siglo, sino transformando nuestro pensamiento, ¿sí? Para que comprobemos entonces esa buena voluntad de Dios. Romanos 12. Romanos capítulo 12. Para pensar con claridad en este mundo torcido, debemos regresar a la fuente, ¿sí? A quien es nuestro punto de partida para preguntarle lo que necesitamos. Digamos que tenemos un problema tan grande y tan complejo que no tenemos la más mínima idea de dónde iniciar. Digamos que tenemos un problema así gigantesco. ¿Qué hacemos? Puede ser que lo que les vamos a decir ahorita es muy simple, pero esto sería poner en práctica estos principios que estamos hablando. Doblar nuestras rodillas, orar y preguntarle al Señor, Señor, ¿por dónde empiezo? Esa no es una acción antiintelectual, esa no es una acción antipráctica o impráctica, esta es una acción consistente con la Escritura, es reconocer y decir, Señor, de verdad no sé qué hacer aquí, ayúdame, guíame por favor a través del consejo de alguien, muéstrame, ayúdame a encontrar en la Escritura una idea para poder empezar a solucionar este problema. Es un asunto muy práctico, ¿no? Y muchas personas buscan estos puntos de partida en otro lugar, cuando es con el Señor que debemos iniciar. Es un acto tan básico, pero es un acto muy racional, que puede ser incluso más racional que a los primeros pasos que un necio tome, y se supone que este necio haya sido altamente educado y capacitado, ¿no? ¿Ves? Entonces, un acto como este puede ser muy racional. Postrarnos a orar no es un acto místico, producto de un fanatismo que muchos mal llaman religioso. En los próximos podcasts vamos a estar hablando de este concepto. Entendiendo que Jesús es el principio y el fin, el postrarnos a orar es un acto racional. Es un acto racional, y los creyentes que nos están escuchando no se avergüencen de ir, de verdad no tienen la solución a un problema, pararse a orar. Eso es algo que se puede hacer y es racional hacerlo, ¿no? Claro, ¿Sí? Claro. Por eso, otra vez entendiendo que Jesús es el principio y el fin. Como bien lo repetías, es un acto totalmente racional. ¿Por qué? Porque después de entender que Él es el principio y el fin, ¿cómo no nos acercaremos a Él? Es básicamente lo que los apóstoles dicen, Señor, ¿y a quién iremos? Pues, o sea, ¿a dónde iríamos? Sino a la fuente de todo esto. A Él. Sería necio de nuestra parte que después de entender esto, acudamos a otras fuentes. Exacto. Otras razones, ¿no? Y cuando, digamos, estamos en ese problema en el que estamos orando y pidiendo ayuda, digamos que logramos encontrar la resolución a ese problema, ¿qué haremos inmediatamente? Reconocer nuestros propios esfuerzos, nos aplaudiríamos a nosotros mismos, ¿no? Regresamos al Señor y le damos gracias al Señor que Él nos dio, qué sé yo, la idea, el consejo, la iluminación de alguna manera para iniciar a resolver lo que ya resolvimos, y le damos gloria a Dios, no solo porque nos dio la capacidad de iniciar, sino porque llegamos a una resolución. Le damos gloria en el inicio y en el final. Le damos gloria durante el proceso, ¿sí? Durante el proceso de la resolución de nuestros problemas se requiere de nuestra atención, de nuestra responsabilidad, de nuestro esfuerzo. En ningún momento estamos dejando eso por fuera, pero debemos recordar que eso le pertenece al Señor y el crédito de eso le pertenece al Señor. No debemos de jactarnos en ningún momento por nuestro esfuerzo. Más bien debemos regresar de nuevo humildemente, doblando nuestras rodillas, reconociendo que tuvimos el privilegio de participar en la resolución de un problema porque Él estuvo allí. Eso es una forma tal vez muy práctica de pensar con claridad en un mundo lleno de problemas. Claro, y es precisamente eso lo que iba a mencionar. Eso es lo que realmente significa pensar con claridad.
en un mundo torcido. Y parece como muy simple, ¿ah? O sea, cualquiera que nos vaya a ver dice, pues eso ya lo sabemos, pues. O sea, ¿quién no sabe que hay que orar? ¿O quién no sabe que hay que poner en las manos de Dios todo? Sí, todos lo sabemos, pero hay se tiene que encarnar tanto en nuestro corazón de estar convencidos de esto, porque esto realmente entonces es pensar con claridad en un mundo torcido, donde entendamos lo que se está buscando hoy, y lo vamos a mencionar por ahí en un videito que vamos a estar compartiendo con ustedes, donde la batalla de nuestro Dios es por el señorío, ¿no? ¿Qué? O la gloria se la lleva Cristo, o la gloria nos la llevamos nosotros, los hombres. Y pensar con claridad en un mundo torcido específicamente, porque hoy se le trata de dar realce al ser humano, y ese no es un problema de hoy. Otra vez voy a regresar yo a esa escena de Génesis, allá en el huerto, donde el engaño de la serpiente es para que nos olvidemos de las palabras de Dios, nos olvidemos de darle gloria a Dios y sigamos nuestros propios razonamientos. Y vamos a leer a lo largo de la Escritura que eso se llama necedad. Y eso es lo que estamos tratando de que entendamos, que la Escritura no nos está llamando a nosotros a vivir en necedad, a un mundo en necedad. Nos está llamando a un mundo donde pensar con claridad y actuar con claridad en un mundo torcido es todo lo que hacemos va a traer honra y gloria a Dios. Amén. Cuando hablamos de puntos de partida para pensar con claridad, es imposible que encontremos un punto de partida fuera de Dios y que nos lleve a pensar con claridad. Ese es uno de los puntos que vamos a desarrollar en el futuro en este podcast, la imposibilidad de lo contrario. O sea, cuando bien decías ahorita, pero eso es tan básico, ¿quién no sabe que hay que orar? Sí. Pero ya te diste cuenta que la alternativa es imposible. Sí. O sea, a eso es a lo que vamos. A reconocer de principio a fin que es Dios quien nos permite actuar, hacer, pensar, y la alternativa es imposible. Ese es el verdadero cristianismo, y esa finalmente también es nuestra apologética, nuestra metodología. Dejamos, no nosotros, sino Dios mismo y su revelación, deja sin opción alguna a la parte contraria. O sea, el necio no tiene opción. No es que estemos con dos opciones o dos alternativas, la del creyente y la del no creyente. No. Nuestra apologética va a concluir finalmente en esto. La parte contraria no tiene opción, ¿sí? Los creyentes no debemos avergonzarnos de decir que pensamos gracias a que nuestro Dios hace posible el conocimiento. Y el necio piensa gracias a que Dios existe. Entonces, si Dios no es la presuposición del pensamiento del necio, el necio no podría pensar, ¿sí? Jamás nos avergoncemos de responder que somos capaces de pensar, porque el Dios de la Biblia nos creó y nos dio la capacidad de pensar después de Él. Seguimos sus pensamientos después de Él, decía Cornelius Van Til. En el momento en el que alguien niega a Dios como la causa inicial del conocimiento, en ese momento está negando al Dios de la Biblia y poniendo en su lugar algo que no es Dios, un Dios falso. Falso, sí. ¿Sí? Yo quiero concluir aquí para ir ya amarrando esto que hemos estado hablando acerca de poner en práctica esto, porque la mayoría de nosotros lo sabemos. Sí. Lo articulamos muy bien, hablamos a otros, aconsejamos a otros, les decimos, es como es parte de nuestro lenguaje cristiano. Es parte de nuestro lenguaje cristiano, y de hecho muchas veces lo decimos. Traer un ejemplo es cuando tenemos a una persona a quien aconsejar, le decimos, mira, estos son los pasos, ya lo sabes, sí, vaya, dale pues, hacerlo, ¿por qué no lo aplicas? Y la otra persona contesta, no sé por qué no, pero si es tan sencillo, dice uno, es tan fácil. ¿Cuántas veces nosotros hemos caído en eso? Es tan fácil resolver los problemas de otro, ¿va? Y desde este lado, si es tan fácil que era esa cosa, y aquel no hay forma que lo haga. Yo creo que nosotros debemos entender que nosotros estamos cayendo en ese mismo error de no poner en práctica esto. Sí. Porque si lo articulamos, lo creemos, pero a la hora de traerlo a la práctica en todas las esferas de la interacción humana, hay algo que pasa, ¿no?
Y te estoy hablando en términos familiares, porque preferimos buscar qué dicen otras fuentes, otras bases, para aplicarlo en nuestra familia, en nuestra economía, en nuestra cultura, en nuestra política, ¿no? A mí me duele, de verdad, porque estamos en el ambiente también de la enseñanza en términos políticos, que las ideas humanas, las ideas políticas humanas entre los cristianos sean mucho más fuertes que la idea del gobierno que Dios ya mostró claramente en la Escritura. Y nos esforzamos y nos empecinamos porque estas ideas humanas se implanten en nuestra sociedad. Cuando es tan fácil decir, pero si Dios ya dijo cómo, ¿no? ¿Por qué estamos luchando por ideas humanas? ¿Será que somos tan necios? Exactamente como dice la Escritura, después de entender que Dios ya dijo claro, seguir en lo mismo creo que es necedad. O, si no lo sabemos, buscar, ¿sí? Estudiar, Sí. venir a la Escritura y decir, sí es cierto. Si aquí ya está la manera de cómo debemos de conducirnos civilmente, de cómo debemos entender el gobierno civil, de cómo debemos entender la familia, de cómo debemos entender la iglesia, de cómo debemos entender mi función como persona individual, ¿no? Si yo no lo entiendo, entonces, hermanos, la Escritura ya dio. Ya Jesús mismo, él que es la fuente de todo, Él ya estableció cómo nosotros debemos de conducirnos en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, pongámoslo en práctica. Sí. Traigámoslo a la práctica. Y no solo que se quede en un razonamiento y en una idea de decir, sí, eso ya lo sabemos, pero ahí, nada más. Ok, y vamos al otro punto importante acá. Dijimos, sí, es que lo decimos, hay que orar y esto y lo otro. Eso es lo que los cristianos hacen. Un cristiano no puede dejar de orar. Todo esto lo sabemos. Pero el razonamiento generalmente es, es que si sos cristiano, eso es lo que hacen los cristianos. Pero aquí estamos intentando lanzar precisamente la metodología que estamos defendiendo. Oramos no porque eso es lo que hacen los cristianos. Oramos porque nuestra justificación para el inicio de nuestro actuar así lo demanda. Y podemos justificar el por qué hacemos esto. No hacemos esto simplemente porque somos cristianos. Hacemos esto porque presuponemos algo. Claro. Y el orar tiene una justificación. El orar para empezar a resolver un problema tiene una justificación. Es una aplicación como muy práctica, pero es consistente con la metodología. Claro. Si no es por la fuente del conocimiento, la fuente de nuestra ayuda, no podríamos siquiera empezar a hacerlo. Entonces esto tiene implicaciones tanto prácticas como también para nuestro pensamiento y nuestra forma de hablar y argumentar. Amén. Bueno, excelente. Gracias a todos por estar con nosotros hasta este podcast. Vamos a seguir trayendo otro tipo de contenido y vamos a tratar de ir pensando cada día con más claridad en este mundo torcido. Vamos a luchar por traer nuestros puntos de partida con claridad, ¿no? Y que tengan una base y un fundamento escritural, por supuesto que viene de la inspiración misma de Dios. Así que Dios nos bendiga. Nos vemos en un próximo capítulo. Chao. Suscríbete y comparte. Reformemos juntos toda la vida y la cultura.